Amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca una vez más. Y hoy me gustaría hablar de algo que muchos suscriptores me han preguntado. Es un tema que me piden mucho que lo trate en el canal. Y vamos a hablar de lo que es perdón que tengo mal acomodado la camisa, que se llama sight reading, que es lectura. Vamos a hablar de lo que es la lectura musical. Yo sé que muchos dirán, no, ya estoy parando el vídeo, no me sirve, yo no quiero leer, yo quiero tocar nada más, ¿no? Y el problema, cuando solamente quieres tocar y no le haces caso a la lectura, es que te pierdes de mucho acceso a información. Ya sé que hoy en día existe mucho lo que es el canal de YouTube, como esto que estás viendo ahora, y muchos canales donde te dicen cómo tocar esto, cómo tocar lo otro, y donde tú no estás desarrollando ningún tipo de lectura, sino que lo haces de oído todo, ¿no? Pero bueno, también está el tema de las tablaturas que son las líneas con los numeritos. Eso, lo que pasa de la lectura es que si tú no le haces caso a la lectura, no es que vas a ser peor músico o mejor músico, vas a ser un músico más completo y vas a tener más acceso a lo que es información, ¿sí? Y después hay otra cosa muy importante. Pongan el caso de que estoy tocando con el batería y no hay manera de que entienda el arreglo, el teclista o el saxofonista o el guitarrista me pasó un arreglo y no lo entiendo, entro mal, entro fuera de tempo o entro fuera de lo que es la marcación de la métrica del compás. Y no hay manera, a mí me ha pasado muchas veces de arreglos que no hay manera que se te entren en la cabeza hasta que hasta que le tienes que decir a la persona que te lo pasó, decirle, mira, escríbemelo y yo lo voy a leer, por lo menos rítmicamente. Y esta palabra rítmicamente es muy importante para los bajistas porque es el lenguaje de conversación que tenemos con nuestro compañero de banda, que es el batería, ¿sí? El batería no entiende de disminuido dominante, entiende de ritmos y los ritmos se escriben. Entonces yo lo que planteo es hacer algunos vídeos, que voy a hacer 1, 2 o tal vez 3, de lectura, pero más que nada rítmica. ¿Por qué? Porque la lectura para mí tiene 3 fases distintas. Una es la cuestión rítmica, ¿sí? Tú tienes que aprender a leer ritmos, así como aprendiste a leer palabras y automáticamente lo dices y ya estás viendo la palabra siguiente, cuando uno lee en el idioma nativo de cada uno o el que haya aprendido. Esto es exactamente lo mismo. Tú aprendes primero la cuestión rítmica y después está la otra fase que son las notas en el pentagrama y la tercera fase que son las notas en el mástil cuando tú lo tienes que tocar. Si tú quieres ver esas 3 cosas a la vez, es muy frustrante lo de aprender a leer. A los 10 minutos va a querer tirar el bajo por la ventana porque te vas a cabrear y vas a decir, no, esto no es para mí y lo dejo. Pero yo propongo hacer primero una cuestión rítmica. Tú tienes que aprender a leer ritmos y ver las figuras rítmicas o las células rítmicas, ¿sí? Y ya automáticamente vas a saber cómo suena. Yo parto de la base de que vosotros ya sabéis lo que son las figuras, una redonda, blanca, hasta la semifusa, ¿no? También parto de la base de que vosotros también sabéis lo que es la calidad. La calidad es el número que identifica cada figura. Si yo parto de la figura que es la redonda, que es la más grande, ¿por qué decimos la más grande? Porque es la figura que más dura, ¿sí? La más larga. La calidad es 1. Y así sucesivamente se multiplica por 2 hasta la semifusa. Significa que si tengo la redonda calidad 1, la siguiente figura es la blanca calidad 2. Después viene la negra, 2 por 2, 4. Después viene la corchea, 2 por 4, 8. ¿Sí? 16, 32 y 64 hasta semifusa. Pero ¿para qué sirve la calidad? Ustedes dirán, ¿y qué me está hablando este tipo de la calidad? La calidad es el número que identifica la figura cuando uno ve la fracción en un pentagrama. Por ejemplo, yo aquí tengo este libro que es el Omnibook de Charlie Parker, Confirmation, un tema guapísimo. Y ven que aquí aparece 4x4 y aparecen estas cifras. Y estos son figuras, ¿sí? Compás es lo que está dentro de estas líneas divisorias que va separando. La fracción pone 4x4. La mayoría de la música está escrito en 4x4. ¿Qué significa 4x4? Eso es una fracción. Si recordamos que el numerador es el de arriba, el denominador de abajo, como aprendimos en la escuela, el numerador nos dice la cantidad de figuras por compás o su equivalente, que son 4, y lo de abajo nos dice la calidad. O sea, en la parte de arriba dice cuántas y la de abajo cuáles. Como es, por eso decimos calidad. Como tiene el denominador 4, significa que es negra. Significa que son 4 negras por compás. Yo entiendo o doy por entendido que esto ya lo controlan, lo que es la cantidad y la calidad.
pero bueno, le damos una repasada, ¿sí? Después, para repasar rápidamente, hay dos tipos de compás, el compás simple y el compás compuesto. ¿Qué es el compás simple? Cuando la fracción tiene 2, 3 o 4, no importa el denominador. Numerador 2, 3 o 4, 2 cuartos, 2 medios, ¿sí? 3 cuartos, 3 medios, ¿sí? O 3 por 8, o 4 por 4, o 4 medios, ¿sí? ¿Qué significa 2 medios? 2 figuras por compás de calidad 2, que es la blanca, ¿sí? Para redonda 1, blanca 2. ¿Se entiende? Este es el número que identifica la figura, la calidad. Arriba cantidad, abajo calidad. Volvemos a lo que estábamos hablando. Compás simple, numerador 2, 3 o 4. Compás compuesto cuando tenemos numerador 6, 9 o 12. Eso se llama tiempos ternarios, ¿sí? El más común es el 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8. El 6 por 8 significa son 6 corcheas, porque abajo tiene un 8. Redonda de la calidad 1, blanca 2, negra 4, corchea 8. ¿Veis? Se va multiplicando por 2 el número identificatorio de cada figura, ¿sí? 6 por 8, 12 por 8 y 9 por 8, por ejemplo. Puede ser 6 por 4, 9 por 4. Pero se mide por el numerador, es el que dice si el compás es compuesto o simple. ¿Vale? Entonces, vamos a partir del 4 por 4. Significa son 4 negras por compás, ¿sí? O su equivalente. Después está el tema de la equivalencia. La equivalencia es muy simple. Empiezo como la redonda es la figura más grande y la semifusa la más pequeña, ¿sí? Más grande porque es la que más dura y la semifusa es la que menos dura. Arriba a la redonda significa que la figura es igual a 2 de la anterior. Por ejemplo, yo tengo una redonda, la siguiente figura es la blanca. 2 blancas es igual a una redonda. Después de la blanca viene la negra. 2 negras es igual a la blanca. Y así sucesivamente. Esto es matemática pura y proporcionalidad pura, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que sabemos lo que es el 4x4, el compás simple, lo que es un compás, lo que es la fracción y todo eso, tenemos que ver lo que son las figuras, ¿sí? Entonces, si yo estoy tocando en 4x4 y quiero tocar, por ejemplo, 2 corcheas, sabemos que la vamos a encontrar así, ¿no? 2 corcheas de toda la vida. Esto va a sonar, si estoy tocando esto a este tempo, una negra sería ta, 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 ¿no? Cada golpe es una negra. Ahora, si meto 2 corcheas dentro de esto, va a tener que hacer que las 2 corcheas duren medio tiempo cada una. Ta, 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 una abajo y una arriba. Si subdividimos el tiempo, es una abajo y una arriba. Cuando golpeo el suelo, cuando sube, ¿sí? No son 2 figuras puestas como sea, de cualquier manera, no. Tiene que durar la mitad. Por eso se llama las 2 corcheas. Seguimos con esquema. Estos son esquemas ya. Vamos al siguiente. Muy conocido. Corchea y 2 semicorcheas. Esto va a sonar ta, 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 ta. ¿Ves? Corchea abajo y 2 semicorcheas. Con 2 corcheas hago una negra. Con 2 semicorcheas hago una corchea. ¿Ves que es proporcionalidad pura? Con eso hago una negra. ¿Sí? Entonces, ta, 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 ta. Seguimos. Lo inverso. Sería 2 semicorcheas y corchea. Esto. Esto era ta, 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 ta. Estos son las 2 semicorcheas abajo y la corchea arriba. Ta, 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 ta. Como Jingle Bells. Ta, 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 ta. Y este es lo que es más cabalgado, ¿no? Que en el heavy metal, cuando Steve Harris usaba los 3 dedos, está hecho sobre este esquema rítmico. Ta, 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 ¿sí? Corchea abajo y 2 arriba. Y la otra es lo inverso. 2 abajo y 1 arriba, ¿sí? Seguimos. 4 semicorcheas. Esto es muy simple, ¿no? Esto. Ta, 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 ta. 2 abajo y 2 arriba. Ta, 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 ta. ¿Sí? Muy bien. Estas son las 4 básicas que se puede dividir el tiempo. Hay una opción más, que es esta. Que son las 2 semicorcheas con la corchea en el medio. Esta. Esto, amigos, se le llama síncopa,
¿Por qué se le llama síncopa? Porque esto es un derivado de esto. ¿Por qué? Porque si yo a las 4 semicorcheas hago una ligadura de prolongación, ¿qué es una ligadura de prolongación? Es una línea curva que une dos sonidos iguales, o sea, dos notas iguales. Rítmicamente hace que se prolongue una figura sobre la otra. Cuando está en el pentagrama tiene que ser la misma nota la que genere la ligadura de prolongación. Si no, se llama ligadura de expresión cuando son diferentes notas. Entonces, esto es así. Si yo estas 4, la segunda y tercera semicorchea, las ligo, las hago, o sea, prolongo la segunda sobre la tercera, me genera esto. Y esto se llama síncopa, ¿vale? Pero vamos por parte. Esto, si yo hago ta, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora lo que voy a hacer es prolongar la segunda sobre la tercera. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Esto se llama síncopa. ¿Y por qué síncopa? Porque síncopa es la prolongación del tiempo débil sobre el fuerte. Cuando yo toco semicorcheas, es fuerte, débil, o fuerte, débil, semifuerte, débil. ¿Sí? Entonces, como yo hago esto, fuerte, débil, aquí estamos mirando esto. ¿Ven que el débil se prolonga sobre el fuerte? Eso se llama síncopa, acuérdense. O syncopation en inglés. De ahí vienen. Son muchas palabras que estamos hablando. ¿Sí? Son muchas cosas que estamos haciendo muy rápidamente. Entonces, yo les aconsejo coger estos 5 esquemas y empezar a tocarlos con una cuerda al aire o sin cuerda al aire, mentalmente. Esto es rítmica que tú lo tienes que saber cómo suena. Cuando ves esto sabes que va a sonar ta 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 ta. Si yo combino dentro de esto dura una negra cada uno de estos golpes, de estas células rítmicas, en diferentes compases, tengo un ejercicio rítmico que lo puedo hacer con la cuerda al aire o lo puedo hacer con la voz, como lo estoy haciendo yo. Pero acuérdense, este es el lenguaje que entiende el batería. ¿Sí? Este es el lenguaje del batería, que es tu compañero de banda. No son los arpegios, ni las notas, ni las escalas. ¿Sí? Por ejemplo, si te dicen, vamos a empezar arriba, dice, ¿arriba de qué? ¿Arriba del suelo, del piso de arriba? No, significa que es 1, 2, 3, 4, con, can. ¿Ves que entro arriba del 4? ¿Sí? ¿Vale? Los acentos son arriba. Ta, ta, tan, ca, con, con. ¿Ves? Estoy acentuando las corcheas de arriba, las débiles. ¿Sí? Estoy haciendo ejemplos muy básicos para que se entienda. Entonces les propongo que estos 4 elementos los combinen en casa dentro de diferentes formas como ustedes quieran y lo toquen con el instrumento. A ver si rápidamente reconocen las células rítmicas estas. Entonces habíamos visto lo que es compás simple compuesto, vimos esto, vimos lo que es la calidad y la cantidad. Y ya con esto podemos tener un inicio de lo que es la lectura. ¿Por qué? Porque si yo sé de ritmos, cuando yo vaya al pentagrama no voy a estar pensando en qué ritmos son las notas, sino que voy a mirar las notas y cuando vea la célula rítmica, perdón, ya voy a saber cómo va a sonar. Entonces es más simple, ¿sí? Recuerda que es mucho más fácil la lectura verla de esta forma que ver todo un tirón. Les deseo un fin de semana brutal, que la pasen muy bien, con mucho ritmo. No se olviden que el ritmo es fundamental en la música, es igual más que las notas, eso es lo que genera el swing. Es el ritmo, no las notas, ¿sí? Entonces nada, a todo ritmo y empezamos ya con estos vídeos de sight reading. Será hasta la próxima, amigos.